Yo les tengo una pregunta y quiero que me la contesten, por favor. ¿Qué hace una persona que sea confiable? ¿Cómo sé que yo puedo confiar en una persona? ¿Quién me contesta esa pregunta? Pues depende, Pau. Si le pones una prueba, pues te das cuenta, ¿no? O te refieres a así nomás de verla y saber si confías en ella o no. Pues es que puede ser las dos cosas. O sea, ¿qué hace que una persona sea confiable? ¿Su talento? No. Buenas eh, noches. Buenas noches. Buenas eh, noches. Para mí, Ujú. el Sí, dale. criterio que yo tomaría o que le recomendaría tomar para saber si una persona es confiable es ver su familia y ver hasta su manera en cómo ¿cómo se llama? Se expresa, se conduce y hasta su apariencia. A lo mejor a unos les va a sonar un poco trivial esto o un poco banal, pero sí yo me fijo en esos conceptos. Ok. Una persona es confiable porque el tiempo que esa persona tiene en la iglesia puede determinar si es confiable o no. no, 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 para nada. Puedo confiar, una persona es confiable según el conocimiento que tiene. No. No, no. Ok. Em, a ver, defínanme la palabra responsabilidad. Empecemos por ahí. ¿Qué es la responsabilidad? el Llevar a cumplir con lo que cabo y a prometes. tiempo todo lo Ujú. que nos corresponde, llamemos como esposo, como hijo, como padre, llevar todo en orden y cumplir con nuestras, llamémosle obligaciones o lo que nos corresponde hacer. Ujú. Muchas personas creen que la responsabilidad significa solamente de hacer algo, o sea, tengo que hacer algo. El que sea responsable es que ya lo hice, pero no, porque la Biblia habla o nos da un significado muchísimo más allá. La responsabilidad es responder correctamente al voluntariado o al compromiso que yo acepté. O sea, si yo soy responsable es porque yo voy a responder correctamente al compromiso. Es entender que mis acciones afectan a otras personas. No es hacer las cosas cuando tengo ganas, es cumplir las cosas aunque no tengo ganas. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Ay, perdón, pero es que Ajá. la responsabilidad empieza desde cuando eres, o sea, cuando eres consciente en tus decisiones. Cuando tomas decisiones conscientemente, desde ahí empieza tu responsabilidad, porque todos tus actos tienen una consecuencia. Entonces, si no eres consciente en tomar tus decisiones, pues vas a ser una persona irresponsable. ah, la responsabilidad de un esposo, no, si no tiene ganas de salir a trabajar, tiene que salir, tiene que ganar obviamente el dinero, ser responsable en lo que se comprometió con su esposa desde que se casaron, en que iba a ser el que iba a trabajar, el que iba a traer el pan. Obviamente Dios hace su obra, pero la mayoría de las veces uno tiene que salir a ser responsable con su esposa, con sus hijos, con su casa. Con la iglesia, pues la mayoría de nosotros ya sabemos, pero pues un ejemplo es ser un esposo y dar la cara por su familia. ¿Ok? ¿Por qué debo ser responsable? Deja tú como líder, deja tú como ministro, o sea, ¿por qué una persona, hasta quitando la religión,
de la imagen o de la atmósfera, ¿por qué una persona debe ser responsable? Porque de ahí se define la integridad de la persona. Ahorita que hablabas de una persona confiable, es una persona confiable, tiene que ser responsable, tiene que ser alguien íntegro. Ok, Por sus muy, valores, sus principios, pues obviamente la educación que uno trae por naturaleza, bueno, no todos son responsables, pero deberíamos de tener esa naturaleza. Y quitando la religión y siendo hijos de Dios, tenemos que ser responsables como hijos de Dios. ujú. Nosotros tenemos que siempre acordarnos que nosotros representamos a Cristo. Antes que representemos a una iglesia, antes que representemos a una doctrina, antes que representemos a un ministerio, antes que nosotros representemos a nuestra propia familia, a nuestro propio apellido, nosotros representamos y somos representantes de Cristo. Segunda Corintios 5:20 nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, cuando yo estoy diciendo que soy cristiano, cuando yo estoy diciendo que creo en Dios, cuando yo estoy asumiendo un cargo como un voluntariado en la iglesia, como el ser líder, el ser coordinador, el tener un cargo en una mesa directiva, nosotros nos está elevando a una responsabilidad que no puede menguar bajo las emociones, bajo el clima. O sea, nosotros debemos sí o sí ser responsables. Sabes que lamentablemente la gente muchas veces juzga a Cristo por nuestros propios comportamientos, porque nosotros muchas veces somos cristianos de palabra y no somos hacedores. Ahora, aquí hay algo que tenemos que también entender, porque el que a veces llegue la disciplina a nuestra vida, llegue el llamado de atención, llegue la corrección, si nosotros somos unas personas responsables, quiere decir que no voy a sentir esa corrección como un ataque. No voy a sentir esa, esa acción o a lo que yo hice, ¿verdad? Porque a veces nosotros tomamos decisiones que conllevan consecuencias y cuando esas consecuencias nos alcanzan, entonces nosotros nos sentimos atacados cuando en verdad lo que fuimos irresponsables con la responsabilidad que se nos dio, fuimos irresponsables con la confianza que se nos dio, fuimos irresponsables con lo que se nos dio a cuidar, a proteger, a resguardar, a cubrir, o sea, todas esas cosas cuando tomamos malas decisiones o dejamos de ser responsables con lo que Dios nos da. Dios tiene que poner a alguien en mi lugar. Dios tiene que levantar a alguien que ahora está haciendo el trabajo que yo debería estar haciendo, pero por las consecuencias de mi irresponsabilidad, de que dejé de servir por emociones, por actitudes, etcétera, entonces conlleva la consecuencia y a veces no solamente nos hacemos irresponsables, nos sentimos atacados cuando es un efecto del dominó a las decisiones que nosotros tuvimos. La irresponsabilidad nunca afecta solamente al irresponsable, afecta, hablando ya de la iglesia, a todo el cuerpo. Denme un ejemplo de cómo una mala acción irresponsable puede afectar en una iglesia. ¿Qué se les ocurre? Denme un ejemplo, a lo mejor algo que ustedes hicieron, algo que pasó, no digamos nombres, simplemente usemos la ilustración. ¿Qué ejemplos tienen ustedes? Pues hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando la hermana Marta nos daba el primer curso de liderazgo, cómo hablaba de que pueden, o sea, puede entrar, por ejemplo, una división de la iglesia, puede empezar con una sola palabra, con un solo malentendido, y desde ahí ya es una acción irresponsable por no llevar las cosas correctamente, no hablar o no ir con los líderes correctos. Desde ahí se puede hacer algo, esa puede ser una irresponsabilidad y puede haber
consecuencias muy grandes para la iglesia. Tienes razón. Imaginen que un músico no llega y el músico era el que tenía, no sé, un ejemplo, la batería. Elías no le avisó a nadie, no llegó, es un ejemplo, porque Elías nunca ha hecho eso nada, pero Elías decidió sentirse enojado, se enojó con Ana y no fue a la iglesia y todos esperando a Elías para que pues la alabanza siguiera adelante y no estaban preparados, consecuencias, entonces el músico no llegó. Y después Claudia corre y dice, pastora, fíjese que la voluntaria de Babies no llegó. Y te avisó Claudia, no, no me avisó. Bueno, entonces eso quiere decir que le pasó algo, llámale, escríbele, a lo mejor chocó, no hay a hacer, porque pues la responsabilidad conlleva que nosotros seamos responsables cuando nos toca servir. Y no, la maestra anda en el zoológico con su vecino, o el encargado de sonido no llegó, o el ujier o el de la bienvenida se enojó con el coordinador y dijo, no voy a servir porque me cae gorda, Paola. O ejemplo, o sea, ¿qué pensaríamos nosotros? O sea, qué persona tan más irresponsable, qué persona, y hasta nos da coraje y nos da sentimiento y cómo puede hacerlo y hasta lo espiritualizamos, cómo puede hacerle eso a la novia de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos lo mismo? Porque cuando somos irresponsables no solamente requiere que, la irresponsabilidad no solamente que faltes a un culto, la irresponsabilidad también conlleva el que no diezmes, la irresponsabilidad también conlleva el que no asistas. O sea, sí asistas al estadio, pero no tienes gasolina para ir a un evento de hombres o de varones. O sea, es ahí en donde nosotros tenemos que acordarnos siempre que Con mala representamos a arma para Cristo. mi esposa. ¿Mande? Perdón. ¿Qué decías, Peters? Eso es ser Acá irresponsable, está por peleando favor. con él, perdón. Ah, no seas irresponsable y mutea tu micrófono. Primera de Corintios 12, 25 a 27, ¿verdad? Habla, dice que todos los miembros se procuren los unos por los otros. Nuestra responsabilidad como cristianos, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es procurarnos los unos con los otros. Eh, Tenemos que entender que no hay opción para un gladiador ser irresponsable. No lo hay. No hay opción. Tú puedes decidir, no quiero ser irresponsable, Paola, me caes gorda, no quiero verte más. Está bien, se respeta, pero entonces bájale un escalón y siéntate y sé voluntario y sé asistente o visitante como las demás personas. Pero no quieras estar arriba de un carrito en donde no quieres ni avanzar ni atrasar y todos no podemos avanzar porque estás amachado o estás amachada a ser irresponsable y ahí es donde nosotros causamos un efecto dominó muchísimo más grande, porque no pensaste cuando faltaste a la iglesia sin avisar, tenías, ah, y cuando hablo de faltar, no estoy hablando que avises nada más, cuando te toca servir, no, el avisar que vas a faltar a un servicio. No es porque el pastor quiere estar enterado de todo y de todo por ti, no puedes hacer nada, no puedes irte de vacaciones. No, claro que sí. Claro que sí, tú eres dueño de tu propia vida. Tú eres un voluntario en la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú puedes decidir, hoy no voy a ir, hoy no voy a asistir, tengo compromisos, se vale. Lo que no se vale es que no avises, es que seas irresponsable con eso que se te ha dado a cuidar, porque aquí es donde nosotros se nos olvida que afectamos, ejemplo, con el ejemplo que les di de Elías, Elías faltó porque se enojó con Ana y dijo, no voy a ir al culto, pero
se llevó a toda la alabanza y hay un desconecte está desestabilizada la alabanza y no hay secuencias y hay un caos y la oportunidad que el grupo alabanza tuvo para llevar la gente a la presencia de Dios se ve limitada o se nubla la mente y se enojan y empiezan a juzgar a Elías y hay un efecto dominó o cuando tú faltas y no tomas esa foto porque X o no le das ese abrazo a ese niño porque faltaste o le saludas mal en la bienvenida a aquella persona porque estás enojada, no sabes cómo lo recibe la otra persona. No sabes si Dios te iba a ayudar a usar para que el niño al que tú le ibas a dar clase ese día recibiera palabra de Dios y ese niño fuera fortalecido y abrazado por un voluntario porque en su casa no recibe abrazos. Se nos olvida y nos hacemos egoístas cuando nos hacemos irresponsables. Las respuestas más comunes a la irresponsabilidad, el número uno es el orgullo. ¿Y quién se cree para decirme qué tengo que hacer y no tengo que hacer y cuándo tengo que hacer? Yo soy dueño de mi propia vida y yo puedo decidir. Eso es orgullo. Es orgullo. Proverbios 13:18 dice, el que menosprecia la disciplina caerá en pobreza. No estamos pidiéndote como líderes o como pastores que nos tienes que dar santo y seña de tu vida. No, pero cuando hay una responsabilidad de un ministerio, cuando hay personas abajo de ti, hay una responsabilidad más alta que tienes que llevar a cabo, tengas o no ganas. Número dos, es que lo tomas personal y se confunde lo que hice estuvo mal con yo soy el malo, no es lo mismo, Dios corrige la conducta, no rechaza a la persona y empezamos a, a, a razonar o a excusar nuestra irresponsabilidad porque es más, nos conviene mejor o es mejor echarle la culpa a todos y que no servir porque fulanito y fulanita y manganita y todos tienen la culpa sin que asumamos nuestra responsabilidad de siervos de Dios. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto aplicable de justicia. Eh, yo te hago una pregunta. Yo no quiero, o sea, yo como Paola, yo no creo que aquí hay personas, sobre todo en este grupo de liderazgo que estamos formando, que haya personas deliberadamente esperando ser irresponsables. Sé que a veces llegan las circunstancias, la incertidumbre, la prueba, todas esas cosas que a veces nos conllevan a tomar malas decisiones. No quiero pensar que aquí uno de nosotros estamos diciendo, hoy no voy a ir a la iglesia porque le voy a demostrar a Paola y a Sergio que ellos no mandan. O sea, a nosotros no nos haces daño. El que se hace daño eres tú mismo con ese corazón tan corrupto que tienes. Pero a lo que nosotros queremos llevar el día de hoy es que cuando te toque disciplina por la irresponsabilidad que tienes o que has hecho por las decisiones que has tomado, no lo tomes como algo personal, al contrario, tú como siervo de Cristo, tú como embajador de Cristo, tu pregunta es que ¿qué hice mal? ¿Cómo me comporté? ¿Cómo hacer? O sea, si nosotros ahorita hiciéramos un manual de decir protocolos para honrar a la novia de Cristo. Y sé que esto suena como que muy eh, manipulador, ¿no? Vamos a ponerlo así muy lógico y vamos a ver una perspectiva diferente, porque, ay, sí, estás usando términos que van a hacer que las personas se sientan culpables porque entonces no honraron a la novia de Cristo. No, no es que que no la iglesia es la novia de Cristo. Sí, no, estoy mintiendo. Sí es la novia de Cristo. No es una manipulación, no es a mi conveniencia, es que es lo que es. Si nosotros somos servidores,
a la novia de Cristo, nuestro protocolo, lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, avisa cuando no puedes asistir. Tienes que avisar. No hay, si no lo haces porque no quieres y porque a ti quien te va a andar mandando, tenemos un problema más grande que se llama orgullo. Un protocolo es llegar temprano, cumplir horarios, responder mensajes, cuidar tu actitud, no murmurar, no generar división, hablar con respeto, orar antes de servir, servir aunque nadie lo vea, dar más de lo que se espera, porque así es como nosotros como servidores, como em, am, personas que queremos que la novia de Cristo llegue a ver a su novio y que podamos ser una iglesia pura y sin mancha. Nuestra responsabilidad es hacer todo esto. Lo que no se debe de hacer, pues es desaparecer, faltar sin avisar, llegar tarde constantemente, criticar, murmurar, contestar de mala manera, justificar tus acciones siempre, hacer las cosas a la y se va, pensar que servir es hacerle un favor a un pastor o hacerle un favor a Dios. No, señor. Nosotros somos siervos de Cristo, nosotros somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Y algo tan fácil, tan simple como el no, te pongo un ejemplo. Las personas que están comenzando a hacer ejercicio. ¿Tú le avisas a tu entrenador que no vas a poder ir a hacer ejercicio? ¿O estás jugando en un equipo de fútbol? Ahorita que está, por ejemplo, está el mundial, ¿no? Y Memo Ochoa se levanta y dice, ay, no, hoy no quiero jugar, no voy a ir. ¿Tú crees que Memo Ochoa no le va a avisar al entrenador y ¿cómo se llama? El que está encargado, ya se me olvidó, el director técnico? ¿No crees que le va a avisar para empezar? Memo Ochoa ni haría eso. ¿Por qué? Porque está concentrado, porque hay una misión que cumplir. Entonces, ¿por qué si un jugador puede hacer eso en un ámbito secular como hablarle al entrenador que no vas a ir o cuando tú vas a faltar al trabajo, no le avisas a tu jefe? Claro, porque si no te pone un acta, te sanciona, te castiga, no sé, te descuenta el día, no sé qué vaya a pasar, pero tú tienes que avisar. ¿Tú no le avisarías a tu esposa que no vas a llegar a cenar? No, o sea, si somos responsables con cosas tan seculares, ¿por qué no ser responsables con cosas espirituales? Nosotros hoy tenemos que aprender que la madurez espiritual no se demuestra por cuánto sabes de la Biblia, se demuestra por cuánto puedes ser corregido, cuánto puedes servir y cuánta responsabilidad tienes de ser capaz de asumir sin perder una actitud de honra. ¿Por qué? Porque servir no es ocupar un lugar en la iglesia, servir es es cuidar aquello que Cristo compró con su propia sangre. Cada ensayo, cada servicio, cada mensaje, cada responsabilidad, cada compromiso, cada niño, cada acto de responsabilidad es una forma de decirle a Jesús, te amo a tu novia y por amor a ti, yo voy a asegurarme que tu novia esté pura y sin mancha. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta clase. Quiere que nosotros regresemos a ser responsables, a tomar la responsabilidad que se nos ha dado en serio. Si estamos en el trabajo, o sea, la responsabilidad se puede aplicar en todos los aspectos. En el trabajo, ser responsable. Si te están pagando tu hora, con jornada completa, trabaja tu jornada completa, trabaja tus 8 horas, trabaja lo que tienes que trabajar porque eso es digno de honra. Eso es ser responsable. Ay, no, es que no, mi jefa no me dice nada, no le voy a decir nada, no, no, pues no me pregunta nada, no sé, no sabe qué estoy haciendo, así que pues no le digo, si no me ve, no se acuerda de mí, no voy a, no, 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 no. Usted es responsable. ¿Por qué? Porque eres embajador de
Cristo. ¿Alguien tiene algún comentario? Cuando entré a Hop City, Pau, cuando no estaba tan constante, en una ocasión, pues iba a faltar, apenas me había invitado Sergio a participar en el audio, y en una ocasión, pues yo quise faltar y me dice Julia, pues avisa. Y yo dije, no, ¿para qué? Entonces, en mi pensamiento antes estaba que nadie somos indispensables y no sé cuántos se pueden, pues, poner el saco, en este caso, con esa frase, y pues no avisé. Y ahorita lo que tú mencionas es cierto, no es el hecho de que faltemos y no avisemos porque Sergio tiene o tú tienes que estar enterado de todo, no, es por el hecho de que como responsable de algo, tenemos que estar coordinados, en este caso, con ustedes también. Ahora es diferente. Hace poco salí, aviso a Sergio y me dice, es que está bien. ¿Para qué? Porque a ustedes les da oportunidad, pues, de poder ahí hacer algún cambio. ¿Cuál es el punto? Que cuando, tú bien dices, cuando el espíritu ya te redarguye y dice, oye, Josué, en mi caso, oye, pues avisa, ¿no? Pero cuando ese pensamiento todavía está inmaduro, es decir, bueno, pues falto y no pasa nada. O peor aún, cuando en el pensamiento entra y decimos, falto para que se le quite, para que vea que si yo no voy, realmente esto no va a funcionar. Y es más, ojalá y tengan fallas. A eso me refiero. Yo creo que el apapachar a la novia de Cristo, en este caso la iglesia, conlleva a examinarnos y a ver que a veces nuestras acciones o nuestras emociones tienen daños colaterales, porque como bien dices, ¿qué tal si ese día un niño de kids estaba muy triste por algo, ocupaba un abrazo, ocupaba un consejo y tú no fuiste? Entonces es importante estar coordinados, ser responsables y más que nada pues en comunión, ¿no? Con Dios y con todos en el grupo. Así es. Y no sé si se han dado cuenta en todas las clases que hemos tocado de este curso Yo en el altar, que por cierto ya estamos a 3 semanas de terminar este curso. Al fin del día, Dios nos dice, Paola, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón con la obediencia? ¿Cómo está tu corazón con el orden? ¿Cómo está tu corazón ante el servicio? ¿Cómo está tu corazón ante los voluntarios? ¿Cómo está tu corazón ante la responsabilidad? ¿Cómo está o sea, todo lo que, no importa de qué tema estamos hablando, si de el atuendo del sacerdote, si de cómo se construyó el templo, si de cómo se destruyó el templo, si de cómo el tabernáculo fue organizado, o sea, de todo lo que hemos hablado en este curso, todo alinea a cómo está tu corazón, porque recuerda que tu corazón mana la vida. Si tienes un corazón corrupto, por tus frutos se da cuenta la gente. Tú te puedes sentir la persona más victimizada del mundo, pero todo el mundo sabe que aquí el que necesita someterse a Cristo es Paola, es Josué, es Alejandra, es Daniel, es Meli, es Tania, o sea, ¿y por qué? Porque por los frutos nos conocen a nosotros. Y hoy, antes de terminar, examina tu corazón, cómo eres cuando te disciplinan por falta de responsabilidad, cómo te comportas, porque algo muy cierto dijo Josué, es que nadie es indispensable. Ok, sí, entiendo, porque la iglesia no es de Paola, no es de Josué, la iglesia no se va a caer porque Josué no fue, porque Paola no fue, porque Sergio no fue, pero si Dios te ha dado plataforma, si Dios te ha dado un ministerio, si te ha puesto a cargo de, aunque sea un bebé en cuneros, o aunque sea un papel de rollo en el baño, si tú tienes a cargo algo y tú eres responsable de algo o de alguien, y no haces las cosas que deberías de hacer, después no te enojes porque Dios levanta a 1, 2, 4, 20, 50 personas a hacer el trabajo que antes tú hacías, porque después el que se siente reemplazado eres tú.
Después tú dices, ay, sí, como ya no me necesitan, pues ahora me tratan así. Ay, sí, pues como ya hay más que limpian el baño, pues ya ni siquiera me saludan. No, el que se desconectó de la fuente fuiste tú. El que se desconectó de ser responsable fuiste tú. Y por lo tanto, Dios tuvo, porque la iglesia es de Dios, y si Paola no quiere limpiar el baño, va a levantar a Jenny. Y si Jenny no puede o no quiere, va a levantar a Alejandra, a Tania, a Esther. O sea, Dios va a levantar. Es como que nosotros podemos, a veces pensamos que sí, es que sin mí, no. O sea, si Paola no da clases, aquí ya nadie va a dar clases. Dios, cuando yo llegue a tener ese corazón, Dios me va a decir, ¿en verdad tú crees que eres la única que puede dar clases de teología en Hope City? No te preocupes. Y va a levantar Dios 1, 2, 3, 4, 10. O sea, van a ser 10 maestros de teología y Paola sentada. Y después Paola es la que se va a sentir reemplazada porque ya no me quieren. Dios es Dios. Y cuando retamos a Dios, o sea, hasta podemos ver cómo Dios cuando ve que alguien está siendo injusto, cuando ve algo que quieren como que oprimir, Dios dice, a ver, quítate y yo te voy a demostrar que realmente, Paola, estás ahí porque a ti te beneficia dar clases, porque a ti te alinea dar clases, no porque eres la última Coca-Cola en el desierto. A ver, espérate, mira, pero para que se te bajen los humos, Paola, y para que se te baje ese orgullo que piensas que nadie puede dar clases más que tú, a ver, mira, siéntate y te voy a demostrar. Y Dios empieza a levantar personas. Y no es que eres reemplazada, es que tú soltaste una responsabilidad que alguien más tuvo que cubrir. Comentarios, creo que Peters tenía la mano levantada ya para terminar. Perdón, yo creo que somos, no sé, en parte sí somos indispensables porque somos parte de un universo que Dios creó de manera perfecta, ¿no? Y si que cada uno de nosotros queremos ser usados por Dios de esa manera, pues debemos de ser responsables con lo que nos toca, pienso. Ujú. Es como la alegoría del clavo del caballo, porque se perdió un clavo que para alguien fue insignificante en la herradura de un caballo, se terminó perdiendo un reino, ¿verdad? Ujú. Y a veces somos irresponsables en ese aspecto de no pensar que lo poquito que nos toca hacer a nosotros puede hacer que se derrumbe la obra. A lo mejor Dios es tan correcto y tan perfecto que tiene a alguien que la respalda, pero nosotros estamos poniendo en peligro la obra más que nada. Así es. No seamos piedra de tropiezo, porque entonces al que van a hacer a un lado, va a ser a nosotros. Y si eso pase, aceptemos la corrección y restauremos nuestro corazón, porque si no, mm, Dios nos libre. Bueno, pues aquí terminamos